vamos a hacer hincapié, vamos a profundizar en el tema de la jerarquía textual, principalmente en la idea principal o idea central. Muy bien, jovencitos. Lógicamente, como vamos a ver sobre los elementos más importantes que van a conformar los textos, tenemos que recordar lo que es un texto. ¿A qué llamamos texto, jovencitos? Señoritas, jóvenes, un texto es una unidad de contenido y de forma de extensión variable eh, que va a estar conformada por frases, oraciones y párrafos y va a transmitir el mensaje de un autor. Repito, un texto es una unidad de contenido y de forma de extensión variable, es decir, a veces va a ser larga, a veces va a ser corta, va a estar constituida por frases, oraciones y párrafos y va a transmitir el mensaje de un autor. Muy bien, jovencitos, señoritas. Un texto forma parte de una unidad. Si nosotros tenemos un conjunto de oraciones y este conjunto no está articulado de una forma coherente, entonces no podemos decir que es un texto. Podemos decir que ese conjunto simplemente es un montón de oraciones reunidas, pero no podemos decir que esas oraciones reunidas forman parte de un texto. Porque para que un conjunto de oraciones sea conocido, sea designado, sea llamado texto, debe estar articulado de tal manera que el mensaje que se transmite debe entenderse con coherencia, con cohesión, debe transmitir unidad. Muy bien. Ahora, jovencitos, los elementos más importantes que van a conformar los textos es conocido como la estructura interna de los textos, es conocido también como la jerarquía textual, es conocido también como los parámetros básicos de la comprensión de lectura. Si ahí en un libro o en el internet ubicamos con estos nombres distintos, no vayamos a creer que se refieren a temas distintos, sino al tema que estamos trabajando el día de hoy. Muy bien. ¿Cuáles son estos elementos más importantes que van a conformar los textos? ¿Cuáles son los elementos de la estructura interna de un texto? Son estos los que tenemos aquí en esta diapositiva. El tema, la idea principal o idea central y el llamado título o tema central. El tema, la idea principal y el título. Muy bien, jovencitos. Lo primero que vamos a aprender en comprensión de lectura es reconocer estos elementos de la jerarquía textual. Es el primer paso que vamos a dar para proseguir de forma segura sobre los demás temas de comprensión de lectura. Si nosotros este primer paso lo damos de una forma insegura, ¿no? Sin haber comprendido adecuadamente en qué consisten estos temas, vamos a tener problemas, vamos a tener dificultades si queremos comprender adecuadamente los próximos temas que se ven en la comprensión de lectura.
¿no? Así como en las matemáticas, si uno no sabe las operaciones básicas, no puede avanzar correctamente en esta área del saber. Algo equivalente va a suceder en la comprensión de lectura. Si nosotros no sabemos básicamente reconocer el tema, la idea principal o el título, vamos a tener dificultades, vamos a tener problemas si queremos avanzar correctamente en los próximos temas de esta área. Entonces, es importante saber qué son cada uno de estos elementos y, más importante todavía, saber reconocerlos en los textos que vayamos leyendo. Muy bien. A ver, jovencitos, señoritas. Aquí en esta diapositiva tenemos algunos algunos datos teóricos importantes de estos tres elementos de la jerarquía textual. A ver, vamos a recordarlos. En primer lugar, jovencitos, el tema. El tema es el asunto del texto. Es de lo que trata el texto. El tema no te va a decir nunca nada específico, nada puntual del texto. Simplemente te va a mencionar de forma general de qué trata o en qué consiste. El tema, jovencitos, señoritas, se va a manifestar con una frase y en algunos casos con una palabra. Muy bien, repito. Entonces el tema se va a manifestar con una frase o una palabra. ¿Cómo hallamos al tema? Haciendo la siguiente pregunta. ¿De qué trata el texto? O también, ¿de quién trata el texto? La respuesta a estas preguntas viene a ser el tema. Muy bien, decimos entonces que el tema es aquello de lo que se habla en un texto, es decir, el asunto descrito, explicado y desarrollado por diversos medios de exposición, se expresa en una proposición de carácter nominal y responde a la siguiente pregunta. ¿De qué o quién trata la lectura? Muy bien, así jovencitos, si yo leo un texto y me pregunto, ¿de qué trata el texto? Mis respuestas pueden ser las siguientes. De los cetáceos, ¿no? De la célula, del bosque, de la sociedad egipcia, de la deriva continental, etc. Si te das cuenta, yo te estoy diciendo frases generales que tienen 2, 3 o 4 palabras. Y son frases, ¿no? No son oraciones. Las frases generalmente no van a tener verbos dentro de su construcción, lo cual los va a diferenciar de las oraciones. Las oraciones necesariamente van a tener verbos dentro de su construcción. Si yo digo la sociedad egipcia, no hay verbos dentro de su construcción. Si yo digo la deriva continental, no hay verbos dentro de su construcción. Si yo digo la célula, no hay verbos dentro de su construcción. Entonces, son frases. Ahora, el tema también puede ser una sola palabra. Cuando vimos este tema por primera vez, te dije que un ejemplo de tema podría ser Dios, ¿no? Nosotros nos preguntamos de qué trata el texto. La respuesta, Dios. Solamente una palabra. Escúchame lo siguiente. El tema entonces puede ser tan general que puede ser incluso una sola palabra.
El tema es el único elemento de la jerarquía textual, jovencitos, señoritas, que puede ser una sola palabra. Una sola palabra no va a poder ser el título, una sola palabra no va a poder ser la idea principal, solamente el tema. Muy bien. Perfecto. Ahora, jovencitos, el segundo elemento de la jerarquía textual es la llamada idea principal o idea central. La idea principal o idea central. Jóvenes, la idea principal no va a ser jamás una frase, no va a ser jamás una palabra. La idea principal va a ser una oración. Es decir, va a tener verbos dentro de su construcción necesariamente. La idea principal, jóvenes, en la mayoría de los casos, va a estar expresada en el texto de forma clara, de forma notoria. Es decir, para identificar a esta idea que se destaca del resto, para identificar a esta oración que sobresale del resto, solamente va a faltar, solamente va a necesitar que nosotros hagamos una lectura adecuada y reconozcamos en el texto cuál es aquella oración más importante. Muy bien. Incluso a la idea principal la podemos copiar tal como está en el texto, ¿no? Y es válido también, si lo deseamos, eh, expresarla con nuestras propias palabras, ¿no? Si es muy extensa, por ejemplo, en el texto, nosotros podemos resumirla, no hay ningún problema, pero siempre conservando su forma de oración. La idea principal siempre va a ser una oración. Si al resumir esta oración extensa la transformamos en una frase, estamos desnaturalizando la esencia de la idea principal. La estamos convirtiendo o en título o en tema, y no es adecuado hacerlo, porque la idea principal tiene que ser una oración necesariamente. Muy bien. La idea principal, jovencitos, es tan importante en el texto que no la podemos quitar sin consecuencias negativas. Si nosotros quitamos la idea principal de un texto, las ideas secundarias, estas ideas que explican, que expanden, que detallan, que ponen ejemplos sobre la idea principal, van a tornarse incoherentes. Entonces, si las ideas secundarias pierden su centro, que es la idea principal, estas oraciones van a carecer de sentido. Entonces, el texto va a dejar de ser coherente. Por lo tanto, a este conjunto de oraciones ya no se le va a poder llamar texto. Si a un texto le quitamos la idea principal, este conjunto de oraciones va a dejar de ser. Ya no podemos decir que ese conjunto es un texto. Así de grave es si quitamos la idea principal de un texto. Muy bien. Ahora, jovencitos, ¿cómo identificamos a la idea principal? Haciendo la siguiente pregunta. ¿Qué es lo más importante que se dice en el texto? ¿Qué es lo más importante que se dice en el texto? O también podemos hacer la siguiente pregunta. ¿Qué es lo más importante
que se dice del tema. ¿Qué es lo más importante que se dice del tema? Si mi tema es los cetáceos, para hallar la idea principal, hago la siguiente pregunta. ¿Qué es lo más importante que se dice de los cetáceos? Si mi tema es la sociedad egipcia, entonces para hallar a la idea principal, hago la siguiente pregunta. ¿Qué es lo más importante que se dice de la sociedad egipcia? ¿Está bien? Muy bien, jovencitos. Perfecto. Decimos entonces que la idea principal se denomina así al planteamiento central desarrollado por el autor del texto. Dicho planteamiento puede consistir en la formulación de problemas, conceptos, definiciones, etcétera. Muy bien, entonces la idea principal es aquella oración que se va a destacar, que va a sobresalir del resto de oraciones que conforman un texto. Muy bien. El tercer elemento de la jerarquía textual, jóvenes, señoritas, es el llamado título o tema central. El título o tema central. A ver, jovencitos. El título del texto no es lo mismo al título de un libro, ¿no? Esto ya lo hemos visto antes. El título de un texto es una cosa, el título de un libro es otra cosa. La palabra título es un término polisémico. Cuando nos referimos a título de libro, estamos hablando de una acepción, y cuando hablamos de título de un texto, es decir, de título como elemento de la jerarquía textual, estamos hablando de otra acepción. No hay que confundir estas acepciones. ¿Está bien? El título de un libro no requiere ninguna regla, ¿no? El autor es libre de escoger el título que quiera. Puede ser una palabra, puede ser una frase, puede ser una oración, lo que el autor desee. Hay títulos de libro, por ejemplo, que no tienen nada que ver con el contenido, ¿no? Simplemente se le pone un título para que sea llamativo al comprador y no con otra intención. Hay títulos de libro que, que son palabras inventadas, ¿no? Palabras que no existen. Por ejemplo, el poemario Trilce de César Vallejo es una palabra que el autor se inventó y le puso pues como nombre a su libro. ¿Está bien? Entonces no hay que confundir el título de un libro con el título como elemento de la jerarquía textual. El título como elemento de la jerarquía textual sí requiere reglas que debe cumplir. ¿Cuáles son estas reglas? Las dos siguientes. En primer lugar, el título es una frase parecida al tema, pero es una frase más inclusiva. Es decir, va a incluir más información. Esa es la primera regla. La segunda regla es que el título debe contener tanto al tema como a la idea principal. El título debe contener tanto al tema como a la idea principal. Te enseñé la vez pasada que hay distintos caminos para reconocer el título de un texto, ¿no? Por caminos diferentes se puede llegar al mismo punto. Yo te enseñé una forma que es sencilla, que es fácil. ¿Cuál es
¿Cuál era esta forma? La siguiente. Al tema del texto, ¿no?, que ya has identificado, le vas a agregar una idea presente en la idea principal. Y de esta manera tú ya puedes decir que estás cumpliendo con la segunda regla, que el título contiene al tema y a la idea principal. Muy bien, no nos olvidemos que el título es una frase, ¿no? Siempre va a ser una frase. Muy bien. Por ejemplo, si yo tengo como tema los cetáceos, mi título puede ser Diversidad de los cetáceos. Si yo tengo como tema la sociedad egipcia, mi título puede ser Desaparición de la sociedad egipcia. Al tema yo le agrego algo más, y aquello que estoy agregando lo obtengo de la idea principal. Muy bien. Entonces, yo digo del título, es una frase que sintetiza la idea central del texto. Su sentido e intención es semejante a un nombre, pues identifica a la totalidad de lo expuesto. Claro, el título se dice que es el nombre del texto. Presenta un carácter informativo, en eso difiere del tema, que es mucho más genérico. Muy bien. Ahora, jovencitos, por ejemplo, si yo tengo como tema el agua, tengo como idea principal la siguiente oración: el agua es importante para los seres vivos. Mi título más apropiado sería Importancia del agua, ¿no? Importancia del agua. Al tema le agrego algo más y aquello que agrego lo obtengo de la idea principal. Muy bien, jovencitos. Recapitulando, el tema puede ser una palabra o una frase general. La idea principal es la oración más importante del texto. Y el título es una frase que va a contener al tema y a la idea principal. Muy bien. Ahora, jovencitos, muchas veces nos confundimos, ¿no? Confundimos tema con idea principal con título. Si tenemos claros los conceptos que acabo de mencionarte, esto ya no va a suceder. De estos tres elementos, si tú te das cuenta, hay uno que es el diferente, que es la idea principal. ¿Por qué es diferente a los otros dos? Porque la idea principal es una oración. El tema y el título son frases, ¿no? Claro que en algunas ocasiones el tema puede ser también una palabra, pero generalmente es una frase. Entonces, como el tema es frase y el título es frase, aquí podemos confundirnos. ¿Cómo los distinguimos de una forma práctica? De la siguiente manera. El título, como va a contener al tema y a la idea principal, generalmente, ¿no?, va a tener mayor número de palabras. Claro, si mi tema es los cetáceos, mi título puede ser Variaciones de los cetáceos, ¿no? Tiene generalmente mayor número de términos. Muy bien. No nos olvidemos, pues, que el tema puede ser una sola palabra. El título jamás va a ser una sola palabra. Si tu tema es Dios, el título puede ser Manifestaciones de Dios, ¿no? Representaciones de Dios, etc. No puede ser una sola palabra el título. Otra cosa que tienes que saber es que el tema y el título no pueden ser lo mismo. No van a ser lo mismo.
¿Por qué? Por la definición que hemos mencionado del título. El título, para estar bien elaborado, debe contener al tema y a la idea principal. Si repetimos como título lo mismo que hemos puesto como tema, ¿qué estamos haciendo? Estamos dejando de lado a la idea principal. Y no puede ser, pues estaríamos no cumpliendo con los requisitos que hemos visto en la definición de título. Entonces, el título y el tema no pueden ser lo mismo, porque el título debe contener el tema, sí, pero también debe contener a la idea principal. Muy bien, jovencitos. Ahora, escúchame lo siguiente. Cuando tú leas textos, ¿no? Cuando desarrolles ejercicios de comprensión de lectura, tú siempre debes estar identificando los elementos de la jerarquía textual cuando leas los textos. Siempre. ¿Por qué? Por dos razones principalmente. En primer lugar, si tú lees un texto y sabes reconocer tema, idea principal y título, significa que lo estás comprendiendo bien. Es un síntoma de que tú estás entendiendo lo básico del texto. ¿Está bien? Si tú lees un texto y puedes reconocer estos elementos, significa que vas por buen camino. Hiciste lo básico. Si no puedes reconocer estos tres elementos, entonces tienes que leerlo de nuevo para poder reconocerlos adecuadamente. Segunda razón, porque en las preguntas de comprensión de lectura, por lo menos una va a ser acerca de los elementos de la jerarquía textual, ¿no? Por lo menos una, pueden ser más preguntas. Así que si tú reconoces tema, reconoces idea principal y reconoces título, te estás adelantando a las preguntas, ¿no? Ya estás encontrando las respuestas antes de leer las preguntas. ¿Qué estás haciendo? Estás ahorrando tiempo, ¿no? Y en un examen de admisión es importante el factor tiempo. Entonces, recomendación, cada vez que leamos un texto, ¿no?, de comprensión de lectura, identificamos estos tres elementos. Muy bien. A ver, jovencitos. Aquí en la diapositiva tenemos el siguiente texto. Vamos a leerlo y vamos a responder la pregunta que viene a continuación. A ver. Dice lo siguiente. El cuento no constituye una variedad menor dentro de los géneros literarios. Es una forma por sí misma, a menudo reconocida como superior a la novela o a cualquier tipo de narración extensa. Los criterios que guían la elaboración del cuento moderno están íntimamente vinculados a la perspectiva literaria del romanticismo, cuyos propósitos apuntaban a transformar el efecto poético en una experiencia análoga, semejante, a la que suscita una obra musical, por su duración limitada, o una creación plástica, por la naturaleza simultánea de la percepción. Por ello, para que un cuento tuviese un valor artístico, debía tener más bien una extensión restringida y una armoniosa estructura formal que permitieran provocar en el lector u oyente una emoción unitaria y articulada.
Según tal hipótesis, esto resultaba imposible en una novela o en un poema extenso, pues su lectura o audición quedaba fragmentada y por tanto la impresión que se recogía era acumulativa y no unitaria. El vocablo poesía está vinculado con la moderna noción de lírica, una pieza breve con un caudal de musicalidad e imágenes capaz de engendrar una respuesta afectiva unitaria. Esta idea ronda las especulaciones teóricas de buen número de creadores románticos, especialmente en Alemania e Inglaterra, países en donde la restauración del idealismo filosófico produjo una teoría poética de acento formalista que influyó en la concepción del cuento moderno. Muy bien, todo este caudal de ideas fue recogido por Edgar Allan Poe y fue él quien las convirtió en un principio normativo vigente hasta hoy con respecto a la escritura de un cuento. Muy bien, jovencitos, señoritas, aquí tenemos un texto que está hablando sobre el cuento, ¿no? Se nos está explicando cuál es el sentido que tiene el cuento en la actualidad, cuál es la definición moderna de lo que es cuento, de dónde surgió esta noción moderna. Muy bien, a ver, jovencitos. En el texto se nos dice, ¿no?, que esta noción, esta idea, este conjunto de características que tiene el cuento surgió del movimiento romántico, del romanticismo, que luego fueron recogidos, recopilados por el escritor estadounidense Edgar Allan Poe, que fue quien las convirtió, dice al final del texto, en un principio normativo vigente hasta hoy con respecto a la escritura de un cuento. Muy bien, jovencitos. A ver, aquí me vas a ayudar. El texto gira en torno, ¿cuál será la respuesta? Pon la respuesta aquí en el chat. A la narrativa contemporánea y a la influencia literaria de Edgar Allan Poe. A la influencia del romanticismo respecto del carácter unitario del cuento. Al idealismo filosófico y su influencia en el campo de la narrativa corta. A las revolucionarias ideas de Edgar Allan Poe sobre el cuento moderno. ¿Cuál será la respuesta? A ver, fíjate bien, jovencito, señorita. En el texto se está hablando sobre el cuento, ¿no? ¿Cuál sería la respuesta? La A dice a la narrativa contemporánea y la influencia de Edgar Allan Poe. No podría ser, ¿no? Porque en la A no se habla del cuento. Habla de la narrativa contemporánea, que es una expresión muy general, ¿no? Puede hablar de la novela, del cuento también. No, es muy general la 1, no puede ser. La B me dice Kevin. Lozano me dice la E. Camila la E.
¿Te acuerdas que en la parte final del texto decía que estas ideas sobre el cuento las recopiló, es decir, las juntó, las organizó Edgar Allan Poe? Pero no nos dice que él haya sido el creador de estas ideas, no. Nos dice que él simplemente las recopiló, las organizó. Esas ideas no fueron de él, fueron tomadas del romanticismo, ¿no? Del romanticismo. ¿Cuál será aquí la respuesta, jovencitos? Urco la B, Kevin la B. ¿Cuál será, muchachos? A ver, a ver, a ver. Aquí ya he visto las respuestas. Jerico la B también. Lozano la B. A ver. La B, claro. A la influencia del romanticismo respecto del carácter unitario del cuento. Muy bien. B de barco. El texto trata sobre el carácter del cuento moderno configurado desde la perspectiva del romanticismo. B de barco. B de barco. Muy bien. Perfecto. Perfecto. Texto 2. A ver, vamos a leerlo y vamos a responder las preguntas. Dice lo siguiente. Mecer es un peruanismo que quiere decir mantener largo tiempo a una persona en la indefinición y en el engaño, pero no de una manera cruda, sino amable y hasta afectuosa, adormeciéndola, sumiéndola en una vaga confusión, dorándole la píldora, contándole un cuento, mareándola y aturdiéndola de tal manera que se crea que sí, aunque sea no, de manera que por cansancio termine por abandonar y desistir de lo que reclama o pretende conseguir. La víctima, si ha sido mecida con talento, pese a darse cuenta en un momento dado de que le han metido el dedo a la boca, no se enoja, termina por resignarse a su derrota y queda hasta contenta, reconociendo y admirando incluso el buen trabajo que han hecho con ella. Mecer es un quehacer difícil que requiere talento histriónico, talento actoral, parla suasoria, es decir, conversación persuasiva, conversación convincente, gracia, desfachatez, simpatía y solo una pizca de cinismo. Detrás del meseo hay, por supuesto, informalidad y una tabla de valores trastocar, pero también una filosofía frívola, una filosofía superficial, que considera la vida como una representación, como una obra de teatro, en la que la verdad y la mentira son relativas y canjeables, en función no de la correspondencia entre lo que se dice y lo que se hace, sino de la capacidad de persuasión del que mece frente a quien es mecido. En última instancia, la vida, para esta manera de actuar y esta moral, es teatro puro. El resultado práctico de vivir meciendo o siendo mecido es que todo se demora, anda mal, nada funciona y reina por doquier la confusión y la frustración. Pero esa es una consideración mezquina del arte de mecer. La generosa y artística es que gracias al meseo
La vida es pura diversión, farsa y juego. Si los peruanos invirtieran toda la fantasía y la destreza que ponen en mecerse unos a otros, en hacer bien las cosas y cumplir sus compromisos, ese sería el país más desarrollado del mundo. Pero qué aburrido. Muy bien, jovencitos. Como te das cuenta, aquí en el texto se está hablando sobre el meseo, ¿no? El autor está explicando en qué consiste mecer, cómo se entiende esta palabra en el Perú. Si nos damos cuenta, el autor no cuestiona todo el aspecto que involucra mecer, ¿no? Encuentra algunos elementos positivos, encuentra algunos elementos negativos también, pero no nos asegura, no nos dice tajantemente que esta actividad no se deba realizar. Muy bien. A ver, jovencitos. En la pregunta 2, medularmente el texto constituye ¿qué cosa, jovencitos? ¿Cuál será aquí la respuesta? ¿Cuál será? La A, me dice Camila. Kevin la B. Kevin Cóndor la B. Kevin Giles la B. Camila la B. Luz la C. La B. A ver, la mayoría me parece que tiene la razón. Medularmente el texto constituye una reflexión en torno al peruanismo mecer. B de barco. El autor realiza una reflexión amplia, no necesariamente fustigadora, o sea, censuradora, ¿no? O alabadora del arte de mecer. La B, B de barco. La C no podría ser demasiado general, ¿no? En el texto, evidentemente, te habla sobre el meseo. Y en la C, un estudio sociológico en torno a las estafas. No se menciona de lo que se está hablando en el texto. Tiene que mencionarse el meseo o la actividad de mecer. Eso no ocurre. La A no puede ser porque dice un análisis lingüístico del vocablo mecer. Un análisis puramente lingüístico no se hace en el texto. Hay una reflexión en torno a esta actividad. Muy bien, jovencitos. A ver, continuamos. Siguiente texto. Texto 3. Dice lo siguiente. El pensamiento popular está pletórico, está lleno de creencias como el asunto se pone color de hormiga. El que quiere azul celeste que le cueste. Antes todo era color de rosa. De noche todos los gatos son pardos. Definitivamente los refranes populares están llenos de color y eso indica el arraigo cultural de aquel entre las gentes. Cada sociedad usa determinados colores para sus símbolos representativos y sus señales convencionales. A veces los colores se asocian con ciertos sentimientos. Por ejemplo, en muchas comunidades vestir de negro significa luto, el blanco pureza y castidad, el verde esperanza, etc.
Pero aparte de los patrones convencionales, los científicos han descubierto otros secretos del fantástico mundo de los colores. El color es parte importante de nuestro escenario cotidiano, causa impacto en nuestro estado de ánimo e influye en el comportamiento. Estos efectos se deben a que los colores ocasionan cambios fisiológicos que repercuten como sutiles modificadores de la conducta. Los colores corresponden a bandas del espectro luminoso. Cada color tiene su propia longitud de onda que afecta siempre de la misma manera los pigmentos fotosensibles que se encuentran en las células de la retina. Los pigmentos fotorreceptores son moléculas especiales que experimentan ligeros cambios al ser golpeados por la luz. Estas variaciones generan mensajes nerviosos que viajan a las glándulas pineal y pituitaria cercanas al cerebro. Estas glándulas se consideran como maestras en la regulación del sistema hormonal del cuerpo. Las hormonas desempeñan un papel importante en la coordinación química del organismo y, por tanto, la actividad glandular estimulada por los mensajes producidos por los colores pueden alterar el genio, acelerar los latidos del corazón o incrementar la actividad del cerebro. Muy bien, tenemos un texto interesante, ¿no? En el texto se nos dice principalmente, esto está en el medio, que el color es parte importante de nuestro escenario cotidiano, causa impacto en nuestros estados de ánimo e influye en el comportamiento. Y no solamente por una cuestión cultural, ¿no? Que uno lo aprende por sus padres o por la sociedad donde vive, sino porque se ha demostrado, dice, estos efectos se deben a que los colores ocasionan cambios fisiológicos que repercuten como sutiles modificadores de la conducta. Muy bien. Los colores entonces, jóvenes, ocasionan cambios fisiológicos y estos cambios fisiológicos repercuten en la conducta de las personas. Muy bien, a ver, jovencitos. Pregunta 3. Dice lo siguiente. ¿Cuál es la idea principal del texto? Los varios colores del espectro constituyen una parte importante de nuestro escenario cotidiano. Los refranes populares están llenos de color y eso indica el arraigo cultural del color en el pueblo. Tras muchas investigaciones, los científicos han descubierto secretos del mundo de los colores. Los colores ocasionan cambios fisiológicos que repercuten en la modificación de las conductas. ¿Cuál será aquí la respuesta? La D, me dice Jerico, Kevin también. ¿Están de acuerdo, jóvenes? La D. Muy bien. La D es la idea principal. Aquí la idea principal estaba en el medio del texto, ¿no? A este texto se le conoce como texto central. Eso lo vamos a ver más adelante, los tipos de textos. El saber popular está refrendado por los estudios fisiológicos. La percepción del color influye en nuestro estado de ánimo y reacciones conductuales. Muy bien, jovencitos. A ver, continuamos. El siguiente texto. Muy bien, hemos desarrollado
ejercicios con textos, ¿no? Los textos han ido aumentando ligeramente en nivel de complejidad. Este texto me parece que es un poquito más trabajoso que los textos anteriores. Pero igual, vamos a desarrollarlo. A ver, a ver, a ver. A ver, jovencitos. Desde prácticamente los inicios de la cultura occidental, como la conocemos, en la Grecia del siglo IV antes de Cristo, el ejercicio de la argumentación ha formado parte de la educación humana. Incluso, como afirma Nietzsche, no solo como una parte complementaria, sino fundamental de la misma. La formación del hombre antiguo, o sea, se refiere al hombre griego, culmina habitualmente en la retórica. Es la suprema actividad espiritual del hombre político bien formado, es decir, del ciudadano bien formado. Una idea para nosotros muy extraña. La argumentación, como se entiende aquí y desde Aristóteles y en la retórica clásica, consiste en la capacidad de pensar y deliberar sobre lo particular y contingente. Contingente es que varía, ¿no? Lo variable. En oposición al pensamiento lógico que se ocupa de lo universal y necesario. La argumentación desde esta perspectiva se encarga no solamente de convencer al intelecto, sino también de mover las emociones en pro de una causa. Muy bien. Esto es lo que, partiendo de este punto de vista y de estos autores, consideramos como lo característico y valioso de la argumentación. Por eso, el modo de pensar de la retórica, esto es, la argumentación, fue considerado fundamental para, para la actividad política y cívica, moral de los seres humanos, pues los objetos de esta no son necesarios, sino contingentes, variables, debatibles y cuestionables, en oposición a los objetos de la ciencia, que son regulares y necesarios, por lo que se basan en la prueba y la demostración más que en la argumentación, y por ende parte indispensable de la educación del ciudadano. Por ello, desde la antigua Grecia, pasando por Roma y durante la Edad Media, la retórica, ¿no?, como teoría y ciencia de la argumentación, fue un elemento importante de la educación. De ello se encargaron los sofistas y por ello se llegó a su inclusión como parte del trivium medieval, ¿no?, de la educación medieval. Sin embargo, desde los inicios de la modernidad hacia el siglo XVI o XVII, este modo de pensar la retórica comenzó a desaparecer del sistema educativo y del ambiente intelectual en general, siendo desplazada por la investigación empírica y la racionalidad lógico-matemática,
que podemos denominar argumentación científica, que demuestra, pero no convence, que está orientada únicamente a la razón y trata sobre aquello que no puede ser de otra manera y que es regular. Muy bien, jovencitos. Aquí en el texto se nos dice que en Europa, desde la Grecia del siglo IV antes de Cristo, pasando por Roma y llegando a la Edad Media, la retórica o la argumentación retórica era considerada fundamental en la educación de los ciudadanos. La argumentación retórica, aquí está en la primera parte, se refiere a lo siguiente. La argumentación, como se entiende aquí y desde Aristóteles, consiste en la capacidad de pensar y deliberar sobre lo particular y contingente, sobre lo particular y lo variable. Se opone al pensamiento lógico que se ocupa de lo universal y necesario. La argumentación desde esta perspectiva se encarga no solamente de convencer al intelecto, sino también de mover las emociones en pro de una causa. Muy bien. Se nos dice también en el texto que hay una diferencia entre la argumentación retórica y lo que se llama la argumentación científica. La argumentación retórica se encarga de lo contingente, de lo variable, de lo individual, mientras que la argumentación científica se encarga de lo general, se encarga de lo invariable, de lo que no es contingente. Muy bien. En la parte final del texto, jovencitos, señoritas, se nos dice que con la llegada de la modernidad, la educación en la educación dejó de tener importancia la argumentación retórica. La argumentación retórica, que tenía ciclos dentro de la tradición de la educación en Europa, fue siendo dejado de lado, dice aquí, por la investigación empírica y la racionalidad lógico-matemática que podemos denominar argumentación científica, que demuestra, pero no convence, que está orientada únicamente a la razón y trata sobre aquello que no puede ser de otra manera y que es regular. Muy bien. Muy bien, jovencitos. A ver, primera pregunta. Medularmente, el texto aborda el tema de... ¿Cuál será el tema del texto? La argumentación como base de la educación antigua y medieval, el trivium medieval y la labor de los sofistas de la antigüedad, las ideas de Nietzsche en torno a la filosofía y la argumentación, diferencias entre la argumentación retórica y científica en la educación. ¿Cuál será aquí la respuesta? La B. ¿Cuál será la respuesta? No nos olvidemos, jóvenes, que en el texto se está hablando sobre cómo era la educación en Europa, ¿no? La B dice el trivium medieval y la labor de los sofistas en la antigüedad. No, jovencitos, porque necesariamente se tiene que hablar de la argumentación retórica y también
de la argumentación científica. En el texto se está hablando de la educación en Europa. Se nos dice, desde la época antigua hasta la Edad Media, lo que predominaba en la educación en Europa era la argumentación retórica. Pero la argumentación retórica fue desplazada al inicio de la Edad Moderna por la argumentación científica. Eso es lo que nos está diciendo el texto. ¿Cuál será la respuesta? La A me dice Cóndor, la D corrige. ¿Cuál será, jovencitos? La D, Camila, Ángelo, la D. A ver, a ver, a ver. La D, jovencitos, claro. El texto aborda medularmente los vínculos entre la argumentación y la educación en tiempos antiguos y medievales. D de dedo. La argumentación retórica, dice, se encarga de aquello que es variable, que es individual, mientras la argumentación científica se encarga de aquello que es universal y de aquello que no varía, ¿no? En el texto, la palabra político, ¿qué connota, jovencitos? Ecumenismo, es decir, universalidad, partidismo, ciudadanía o clasicismo. Muy bien, a ver, vamos a retroceder un momento para ver acá. Puedes hacer una captura aquí a la pantalla. Dice lo siguiente. Acá objetos de la ciencia también. Tienes que tener en cuenta. Más adelante te van a preguntar por esto. Dice, es la suprema actividad, la argumentación retórica, es la suprema actividad espiritual del hombre político bien formado. Del hombre político bien formado. Del hombre político bien formado. ¿Político qué connota? Universalidad, partidismo, ciudadanía o clasicismo. ¿Cuál será aquí, jovencitos? Cuando te habla de que los hombres políticos bien formados debían ser expertos en la argumentación retórica, ¿no? Fruto de la educación, ¿a qué se refieren con hombre político? ¿Cuál será la respuesta? ¿De un partido político? ¿Partidismo? No, no se refiere al partidismo. Se refiere a una persona que tiene todos sus derechos, ¿no? Claro, se refiere a una persona que es un ciudadano en Grecia, una persona que tiene sus derechos, una persona que es un ciudadano. Entonces, la palabra político connota acá la C, ciudadanía. Un hombre político es un hombre que tiene todos sus derechos, es decir, es un ciudadano. La C es la respuesta. Muy bien, muy bien. A ver, continuamos, jovencitos. Es incompatible con el texto afirmar que la actividad política y cívica se relacionan con situaciones que, cuando te dicen incompatible, tienes que marcar la oración que contradice al texto. Es incompatible con el texto afirmar que la actividad política y cívica se relacionan con situaciones que son asuntos de la educación, pertenecen al ámbito de la causalidad
son parte de la esfera pública, necesariamente van a suceder. ¿Cuál es lo incompatible? Lo que contradice al texto. Kevin me dice la D, dedito, dedito. ¿Están de acuerdo con su compañero? En el texto nos dice, ¿no? La argumentación retórica se utiliza en la actividad política y cívica. Y ya sabemos que la argumentación retórica se va a encargar de aquello que es variable, de aquello que es cambiante, de aquello que es individual. A partir de aquí inferimos la respuesta. ¿Cuál será, jovencitos? Ya te estoy ayudando. ¿Cuál será? Nos preguntan por lo incompatible, ¿no? Aquello que contradice al texto. Son parte de la esfera pública, esto es compatible. ¿Cuál será aquí la respuesta? A ver, jovencito. Kevin, tú habías dado la respuesta. La D es la respuesta. Es incompatible con el texto afirmar que la actividad política y cívica se relacionan con situaciones que necesariamente van a suceder. No, pues, la actividad política y cívica es variable, ¿no? Es contingente, como dice el texto. No se puede predecir, es impredecible, varía, cambia. Y es por eso que de esta actividad se encarga la argumentación retórica, que se encarga de lo contingente, de lo cambiante, de lo individual. Muy bien, el texto propone que el concepto de actividad política y cívica de los seres humanos se relaciona con situaciones que no se pueden predecir, es decir, que son contingentes. Si son variables, no se pueden predecir, ¿no? O sea, no podemos decir que necesariamente van a suceder. Son impredecibles. La D es incompatible. Más bien, la argumentación científica se encarga de aquello que puede predecirse. Como es algo universal, como es algo que no cambia, entonces significa que lo podemos predecir. Muy bien. En la pregunta 4, ¿se puede inferir del texto que los objetos de la ciencia, es decir, los temas que trata la ciencia, están subordinados, están supeditados a la predicción, contingencia, argumentación o política? ¿Cuál será aquí la respuesta? No nos olvidemos que de lo que estudia la argumentación científica es aquello que es invariable, que es universal, es decir, algo que se repite y por lo tanto uno puede adelantarse a aquello que va a suceder. ¿Cuál será aquí la respuesta, jovencitos? Se puede inferir del texto que los objetos de la ciencia están subordinados a la
¿Cuál será, muchachitos? Muy bien, Kevin. A la predicción. Claro. Si la ciencia, si la argumentación científica se encarga de aquello que es universal, que no es contingente, significa que esto puede predecirse, ¿no? Por ejemplo, si ocurre un eclipse una vez, ocurre otra vez, gracias a este análisis de la argumentación científica, nosotros nos damos cuenta de que es un suceso recurrente, ¿no? Entonces nosotros podemos adelantarnos a ese suceso, lo podemos predecir. El texto propone que los objetos de la ciencia son contingentes, debatibles y cuestionables. En tal sentido también se sujetan a la predicción, pues requieren pruebas y demostraciones. Muy bien, la A sería la respuesta. Muy bien, jovencitos, voy a dejar de compartirte este material y voy a compartirte el otro material para desarrollar los ejercicios. Muy bien. A ver, jovencitos. Voy a compartirte el material. A ver, a ver, a ver. Muy bien, jovencitos. Muy bien, jovencitos. Sí, vemos el material, ¿no? Confírmame, por favor, si estás viendo el material. Si se ve, ya está. A ver, déjame acomodar acá. Muy bien, jovencitos. Vamos a leer el texto y vamos a responder las preguntas. Dice lo siguiente. La unidad intencional que delimita fonéticamente la oración se revela también por formales que guardan entre sí las palabras que forman parte de ella. Uno de los medios gramaticales de relación interna es la concordancia, o sea, la igualdad de género y número entre sustantivo y adjetivo, y la igualdad de número y persona entre un verbo y un sujeto. Con la pérdida de la declinación latina, se han simplificado notablemente las leyes de la concordancia en las lenguas románicas, en las lenguas romances, las cuales quedan limitadas al ajuste entre categorías gramaticales de género, número y persona. En español, además, por el hecho de estar contenido el sujeto a la desinencia verbal, la concordancia del verbo y sujeto rige únicamente para los casos de determinación y desarrollo del sujeto fuera del verbo que lo contiene. Muy bien. A ver, jovencitos. Pregunta. ¿Cuál es el tema central del texto? ¿Cuál es el tema central del texto? ¿Cuál será aquí la respuesta? Está facilito, ¿no? Tú ya sabes que cuando leamos un texto, siempre tienes que preguntarte tema,
idea principal y título. ¿Cuál será aquí la respuesta? ¿La D? ¿La A? A ver, fíjate bien. ¿Cuál sería la respuesta? En el texto se está hablando sobre la concordancia, ¿no? En el medio, al final del primer párrafo, está lo más importante. Dice, uno de los medios gramaticales de relación interna es la concordancia, o sea, la igualdad de género y número entre sustantivo y adjetivo y la igualdad de número y persona entre un verbo y un sujeto. ¿Cuál será la respuesta? La A, la D, la... Ahí está, chico, creo. Aquí la respuesta es, jovencitos, la A, la concordancia gramatical en el español. La concordancia gramatical en el español. Hay dos tipos de concordancia, ¿no? La concordancia dice, entre género y número, la concordancia entre sustantivo y adjetivo, y la concordancia entre verbo y sujeto. La A sería la respuesta. La E no podría ser porque habla solamente de uno de estos dos tipos de concordancia. Y en el texto se está mencionando a los dos tipos. Muy bien. Pregunta 2, jovencitos. En el texto se afirma principalmente que en el español, ¿cuál será? ¿Cuál será, jovencitos? Ya te di una ayuda, ¿no? Te dije, lo más importante que se dice en el texto está cerca del medio, al finalizar el primer párrafo. Ya sabemos que la idea principal es la oración más importante del texto. La B me dice Kevin, la B, Camila, la D me dice Luz. ¿Cuál será la respuesta? La mayoría tiene la razón, es la B. La concordancia es una conexión y un ajuste formal entre el género y número a nivel de frase nominal y número y persona a nivel de oración, ¿no? Lo que hemos leído hace un momento. La B es la respuesta, jovencitos. Esa es la oración que más se destaca en el texto. B de barco, B de barco. Muy bien. A ver, continuamos. Vamos a leer el texto siguiente. A ver. Texto 2. En la economía monetaria de un país se denomina medios de pago a las distintas formas que adopta el dinero al intervenir de los bienes y de los servicios. Dichas formas de los medios de pago son: 1. El medio circulante o dinero creado por el Banco Central,
o sea, por la institución emisora de un país que está constituido por moneda metálica, por la moneda metálica y por la moneda de papel o billete, a su vez atendido a su distribución al medio circulante, puede dividirse en medio circulante en poder de los bancos y medio circulante en poder del público, al que se le conoce también con el nombre de numerario. 2. El dinero giral creado por la banca comercial está constituido por los depósitos en cuenta corriente o depósitos de retiro inmediato. Se considera como dinero a los depósitos en cuenta corriente porque mediante ellos y a través del cheque se pueden adquirir bienes y servicios y cancelar obligaciones. La diferencia entre el medio circulante y el dinero giral estriba en que el medio circulante interviene físicamente en el cambio, en tanto que el dinero giral se moviliza contablemente a través de transferencias de los depósitos mediante cargos y abonos en los libros de los bancos. El monto total de los medios de pago está constituido por el numerario más el dinero giral. Ambos constituyen las formas del dinero mediante las cuales la comunidad presiona sobre la demanda de bienes y servicios. Con los medios de pago se realizan todas las operaciones de carácter mercantil. Muy bien, jovencitos. Aquí están, ¿no?, las preguntas sobre la jerarquía textual. El texto trata principalmente sobre ¿cuál será aquí la respuesta? En el texto, jovencitos, se nos da a conocer las distintas formas que adopta el dinero que interviene en la circulación, ¿no? ¿Cuál sería aquí la respuesta? El texto trata principalmente las diferencias entre medio circulante y giral, el medio de pago en la economía monetaria, la cantidad completa de los medios de pago, los medios de pago como formas de dinero. ¿Cuál será la respuesta? La D, me dice Kevin. ¿Están de acuerdo con su compañero? Muy bien, jovencitos. Muy bien, Lozano. Muy bien, Kevin. La D es la respuesta. Claro, si en el texto se da a conocer las distintas formas que adopta el dinero al intervenir en la circulación, entonces la D es la respuesta. Los medios de pago como formas de dinero. D de dedo. Dedito, dedito. En la 4, en el texto se afirma principalmente que, es decir, ¿cuál es la idea principal? ¿Cuál será aquí la respuesta? Ponlo en el chat, jovencito señorita. Kevin me dice la C.
Kevin Giles también. Los dos Kevin me dicen la C. ¿Están de acuerdo, jovencitos? Señoritas, ¿concuerdan con sus compañeros? A ver, jovencitos. Muy bien, la respuesta es la C. Los medios de pago se dividen básicamente en medio circulante y dinero giral. Muy bien, esa es la respuesta. La idea principal está al inicio del texto, ¿no? Es un texto analizante. La idea principal está al inicio del texto. Muy bien, la C es la respuesta. La C es la respuesta. Muy bien, muy bien. A ver, continuamos. Continuamos con el texto 3. Texto 3. Ya sabemos, vamos identificando tema, idea principal y título cuando vamos leyendo el texto. A ver, el behaviorismo, palabra que introducimos a nuestra lengua castellana, castellanizando la palabra inglesa por no hallar ninguna que exprese su significado, es la tendencia inaugurada por John B. Watson en Estados Unidos con su libro Behavior, Introducción al Estudio de la Psicología Comparada, 1914. El precursor es Loeb, con su teoría de los tropismos y su concepción mecánica de la vida. Según el behaviorismo, la psicología es una ciencia natural que no necesita reconocer existencia a los estados mentales por sí ni al medio que poseemos para confirmar su realidad, la introspección. Toda nuestra actividad debe expresarse en términos de behavior, esto es, de movimientos de miembros, de músculos, de trabajo de glándulas y de un modo particular, concebir el organismo como un todo que responde al estímulo externo. Muy bien, jovencitos. Muy bien, muy bien. A ver, pregunta 5. El autor del texto escribe principalmente sobre el behaviorismo en psicología, la psicología comparada americana, la psicología de corte conductista, la idea de behavior según Watson. ¿Cuál será aquí la respuesta? La A, me dice Urco. Kevin también. La A, esta está más fácil, ¿no? El autor del texto escribe principalmente sobre el behaviorismo en psicología, ¿no? El behaviorismo en psicología. Muy bien. Pregunta 6. ¿Cuál es la idea principal del texto? ¿Cuál será la idea principal del texto?
¿Cuál será la idea principal? La D, me dice Kevin. Alan también. La D, todos concuerdan. Muy bien, jovencitos. La D, el behaviorismo concibe la psicología humana en términos de reacciones fisiológicas del organismo. 6, la D. D de dedo. Dedito, dedito. Perfecto. La idea principal en este caso estaba al final del texto, ¿no? Es un texto sintetizante. Muy bien, jovencitos. Vamos a desarrollar el siguiente texto. Aquí tenemos un texto discontinuo, ¿no? Tenemos un cuadro. Es un texto discontinuo. Muy bien. Varias universidades están preguntando de esta manera también, en textos discontinuos, en textos mixtos. Entonces nosotros debemos ser capaces de interpretar adecuadamente este tipo de textos también. A ver, jovencitos. Dice gráfica número 27, víctimas de estafa por ámbito de estudios. Semestres abril-septiembre 2014, abril-septiembre 2015. Tasa por cada 100 habitantes de 15 y más años de edad. Nacional urbano, ciudades de 20.000 a más habitantes, centros poblados urbanos de 2.000 a menos de 20.000 habitantes. El color gris menos intenso, más suave, es el que corresponde al año 2014 y el color gris, el color plomo más oscuro, corresponde al 2015. Entonces, en el 2015, en todas estas áreas, ha habido más víctimas de estafa por ámbito de estudio. Muy bien, fuente Instituto Nacional de Estadísticas Informática, encuesta nacional de programas estratégicos 2014-2015. Muy bien, jovencitos. A ver, lo siguiente. La pregunta. Pregunta 7. Principalmente el gráfico número 27, ¿qué muestra? O sea, ¿cuál es la idea principal? El promedio de la cantidad de personas víctimas de estafa en el Perú, las cifras de víctimas de estafa de 15 y más años en ámbitos urbanos, a las víctimas de estafas de diferentes clases sociales durante un año, los datos del INEI sobre la cantidad de estafadores que hay en el Perú. ¿Qué se muestra en este gráfico principalmente? ¿Cuál será? El tema es, ¿no, jovencitos? Lo que vamos a añadir es el tema, no la idea principal. ¿Cuál sería? La A. Aquí nos preguntan por el tema. ¿De qué trata este texto?
¿Cuál será aquí la respuesta? La A no puede ser porque es demasiado general. Dice el promedio de la cantidad de personas víctimas de estafa en el Perú. Es demasiado general. En el texto se nos presenta víctimas de estafa por ámbito de estudio, ¿no? La B le dice Alan, Kevin también. ¿Cuál será aquí la respuesta? Jóvenes, te adelanto esto, ¿no? Esto lo vamos a desarrollar en clases posteriores. Los textos discontinuos, los cuadros, las tablas, las caricaturas, las infografías, pueden leerse de una forma equivalente a los textos tradicionales, a los textos continuos. Es decir, en los textos discontinuos te van a preguntar, ¿cómo te preguntan sobre los textos continuos? Por la inferencia, por la compatibilidad, por la jerarquía textual, por la extrapolación, por el sentido contextual, etc. Las preguntas van a ser las mismas. Muy bien, la B. B es la respuesta. Las cifras de víctimas de estafa de 15 y más años en ámbitos urbanos. B de barco. Muy bien, jovencitos. Aquí hemos identificado el tema, ¿no? Tenemos frases entre las alternativas y en la 8 sí nos preguntan por la idea principal. ¿Te acuerdas, no? ¿Cómo hallas la idea principal? Te preguntan, ¿qué es lo más importante que se dice del texto? O, ¿qué es lo más importante que se dice del tema? ¿Cuál será aquí la respuesta? O sea, la pregunta es, ¿qué es lo más importante que se dice de las cifras de víctimas de estafa de 15 y más años en ámbitos urbanos? ¿Cuál será aquí la respuesta? La A. ¿Cuál será, muchachos? No es la A, jovencitos. Hay otra alternativa. Es la idea que más se destaca del cuadro. A ver, a ver, a ver. Aquí me están preguntando algo. En la 7, la B. En la 7 es la B. Muy bien, ahora sí. Las víctimas de estafa de 15 y más años han aumentado en contextos urbanos en el transcurso de un año. Eso es lo más importante que se destaca en esta imagen, ¿no? En este cuadro. Fíjate que en cada gráfico se ha aumentado en el año 2015 con respecto al 2014. Entonces, las víctimas de estafa de 15 y más años han aumentado en contextos urbanos en el transcurso de un año. La de dedito, dedito.
jovencitos. A ver, continuamos. Continuamos. Vamos a leer el texto 5 y vamos a responder las preguntas siguientes. A ver, texto 5. Dice lo siguiente. Hace un año, más o menos, que leímos un libro de Gustavo Le Bon, La evolución de la materia, cuyas ideas quedaban al traste con todo el edificio de nuestro conocimiento, de nuestros conocimientos. Habían sido, antes de la aparición de aquel libro, expuestas por su autor en la revista científica. Nos llamó la atención la manera como interpretaba el autor de Psicología de las Multitudes el concepto de la indestructibilidad de la materia que había hecho Spencer en los primeros principios, obra en la cual el filósofo inglés sintetiza toda su filosofía. Dicha manera de interpretar el referido concepto spenceriano se ve también en las conferencias que el profesor Scott, el profesor Posey Scott, dio el año pasado en la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Herbert Spencer, dice Le Bon, en su obra citada en un capítulo de los primeros principios, titulado La indestructibilidad de la materia, que es una de las bases de su sistema, declara que si se pudiera suponer que la materia podría destruirse, sería preciso reconocer que eran imposibles la ciencia y la filosofía. Y el profesor Posey Scott, al ocuparse del concepto de la materia, dice: Herbert Spencer ha hecho de ella, de la indestructibilidad de la materia, una de las columnas de su sistema filosófico, quien declara en uno de los capítulos de los primeros principios, titulado La indestructibilidad de la materia, que si se pudiese suponer que la materia puede llegar a ser inexistente, sería necesario confesar que la ciencia y la filosofía son imposibles. Ha pasado que tanto el autor de Psicología de la Educación como el profesor de nuestra Escuela de Agricultura han colocado entre comillas lo que Spencer escribió, pero con supresiones tales que, si bien sirven a la tesis de aquellos, han falseado, es decir, han malinterpretado el concepto spenceriano sobre la indestructibilidad de la materia. Pues en la página 152, párrafo 52, dice: si se pudiera probar o siquiera suponer con algunos visos de razón que pueda aniquilarse la materia ya en masas, ya en átomos, sería preciso o hacer constar bajo qué condiciones puede aniquilarse o confesar la imposibilidad de la ciencia y de la filosofía. Bajo el punto de vista metafísico y de la experiencia, se colocó pues Spencer, y no bajo el primero de ellos, como lo ha tomado Le Bon. Muy bien, jovencitos. En el texto se nos está diciendo que hay dos personajes, Gustavo Le Bon
y el profesor Post y Scott, que citan equivocadamente a algo que había propuesto Herbert Spencer. Según el punto de vista del autor, estos dos personajes tergiversan, malinterpretan algo que había expresado Herbert Spencer. Muy bien. A ver, jovencitos. Pregunta 9. El autor del texto aborda principalmente ¿qué cosa? ¿Cuál será aquí la respuesta? Muy bien, aquí te están preguntando por el tema, ¿no? ¿Cuál será aquí la respuesta? Ponlo en el chat. Kevin me dice la C. El autor del texto aborda principalmente el punto de vista metafísico y científico sobre el concepto de la indestructibilidad de la materia según Spencer, la crítica falseadora que hicieron Le Bon y Posse Scott al concepto de indestructibilidad de la materia, la manera como interpretaron Le Bon y Posse Scott el concepto spenceriano de la indestructibilidad de la materia, el concepto alterado de Spencer sobre la indestructibilidad de la materia y la imposibilidad de la filosofía y la ciencia. ¿Cuál será aquí la respuesta? Kevin me dice la C, Lozano me dice la C. ¿Están de acuerdo con sus compañeros jóvenes? ¿Cuál será aquí la respuesta? ¿Cuál será, jovencitos? Aquí la clave está en la parte final, ¿no? Y se ha pasado que tanto el autor de Psicología de la Educación como el profesor de nuestra Escuela de Agricultura, es decir, Gustavo Le Bon y eh, el profesor Posse Scott, han colocado entre comillas lo que Spencer escribió, pero con supresiones tales que si bien sirven a la tesis de aquellos, han falseado el concepto spenceriano sobre la indestructibilidad de la materia. ¿Cuál será aquí la respuesta? Muy bien, jovencitos. Muy bien, Kevin. Muy bien, Lozano. La C. La manera como interpretaron Le Bon y Posse Scott el concepto spenceriano de la indestructibilidad de la materia. Muy bien.
La C es la respuesta. Pregunta 10. En el texto, el autor afirma principalmente ¿qué cosa? ¿Qué afirma principalmente el autor? ¿Cuál será aquí la respuesta? ¿Cuál será aquí la respuesta, jovencitos? La D. La D me dice Lozano. La D. ¿Cuál será aquí la respuesta, jovencitos? Dice, en el texto el autor afirma principalmente que el concepto de la indestructibilidad de la materia de Spencer fue tergiversado por Le Bon y Posey Scott, pues le escamotearon, le quitaron el factor experiencia. La B, Le Bon, al igual que Posey Scott, soslayaron, dejaron de lado la experiencia del concepto de indestructibilidad de la materia desde una óptica metafísica y científica. En la C, Le Bon y Posey Scott criticaron el concepto spenceriano de la indestructibilidad de la materia y tuvieron que falsearla para poder asimilarla a su filosofía. La de Le Bon y Posey Scott alteraron el concepto de la indestructibilidad de la materia para probar con certeza la imposibilidad de la filosofía y la ciencia. ¿Cuál será aquí la respuesta? ¿Será la D o hay otra alternativa? ¿Cuál será? Jovencitos, no puede ser la D. En la D dice, Le Bon y Posey Scott alteraron el concepto de la indestructibilidad de la materia para probar con certeza la imposibilidad de la filosofía y la ciencia. Aquí hay dos palabras que nos impiden decir, nos impiden señalar que esta es la alternativa. La palabra alteraron, o sea, es como si ellos lo hubiesen hecho a propósito. En el texto nos dice, no utilizan esta palabra, dicen que lo falsearon, lo tergiversaron. O sea, puede ser que lo hayan hecho a propósito o puede ser que simplemente no lo entendieron adecuadamente. Otra palabra que nos impide dar esta como clave es para probar con certeza. O sea, lo que ellos han expresado, lo han demostrado con certeza. Eso tampoco se afirma en el texto. No puede ser la D. Por estas dos razones. ¿Cuál sería entonces? ¿Cuál sería? ¿Cuál sería aquí, jovencitos? A ver, les ayudo. La respuesta aquí es la A. El concepto de la indestructibilidad de la materia de Spencer fue tergiversado por Le Bon y Posey Scott, pues le escamotearon, no mencionaron, se olvidaron del factor experiencia. La A. A de avión. A de avión. Muy bien, jovencitos, muy bien, señoritas. El día de hoy hemos trabajado el tema de la jerarquía textual, ¿no? La idea principal. Ha sido un gusto trabajar con ustedes, muchachos, señoritas.
Nos vemos la semana que viene. Cuídense, jovencitos. Nos vemos la semana que viene. Hasta la semana que viene. Cuídense, muchachos. Nos vemos. Hasta luego, profesor. Muchas gracias.